nueva administración que se instalará a partir del próximo domingo, 16 de agosto, está desafiada a llevar adelante unas políticas inclusivas que incluyan especialmente a las mujeres. Algunas personas tienen una ambición muy alta en el sentido de que pueda haber paridad, pero por lo visto, por los decretweets, que es como se le llama a los tweets de Luis Abinader, no han sido muchas las mujeres designadas en posiciones de ministerios. La ministra de la Mujer, que ha sido señalada, es uno de los casos, pero y la ministra de la Juventud, que han sido dos mujeres incluidas como ministras. Se dice que la Procuraduría General de la República también va a estar en manos de una mujer, aparte de la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República, que está en manos de una mujer, Milagros Germán, y la Dirección de Ética, que está en manos de una mujer, que es la doctora Milagros Ortiz Bosch. Pocas, pero significativas. De todos modos, nos interesa conversar con Sergia Galván, es parte del Foro Feminista, para que nos haga una evaluación de cómo ha sido esta transición, este trayecto hacia este 16 de agosto y el inicio de un gobierno que se entiende va a tener un poco más de apertura hacia el movimiento femenino, conceptualmente hablando, y también en la posibilidad de aplicar políticas públicas más acorde con las demandas de las mujeres. Por supuesto, contamos con que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es también una mujer y puede ser parte de esa afiliación del movimiento feminista. Adelante, Sergia. ¿Cómo evalúas, Sergia Galván, esta situación en este momento? Hola, Fausto. Bueno, muy contenta de estar aquí con acento, siempre comprometido con los cambios y las mujeres. El gobierno del PRM tiene grandes desafíos porque se instala a partir de un cierre de un ciclo de 16 años de un gobierno. Ese ciclo acumuló muchos déficits en materia de las mujeres en todos los planos. Déficit en el aspecto económico. Es lamentable cómo las mujeres, a pesar de ser el 49% en la población económicamente activa, nosotros estamos hablando de un 17% de mujeres en extrema pobreza a nivel urbano, y eso es realmente grave, pero estamos hablando de casi un 4% de mujeres en extrema pobreza en el nivel rural. Con mujeres rurales con mucha dificultad, a pesar de ser el 43% de la fuerza laboral, vemos los niveles de pobreza, apenas tienen el 1% de la propiedad, el 2% de la propiedad de la tierra, y solamente acceden al 1% de créditos. Pero además con déficit en materia de la salud sexual y la salud reproductiva. En 16 años no hubo cambio significativo para reducir la mortalidad materna, para reducir los embarazos en adolescentes, para reducir el matrimonio infantil, para reducir las necesidad insatisfecha, por ejemplo, de métodos anticonceptivos. O sea, que hay un gran déficit en materia de las mujeres en todas las áreas. Y una de esas es la de representación. El gobierno del PRM, en su programa, en el capítulo 12 y el capítulo 13 del programa de gobierno, establece claramente que establecería un gobierno paritario. Incluso parte de criticar el hecho de que a nivel ministerial solamente hayan 3 mujeres en esta actual gestión. O sea, es parte de la crítica
fundamental del gobierno del PRM. Entonces tiene un buen plan de gobierno, o sea, me parece súper interesante y que responde quizá a los desafíos más importantes que tenemos las mujeres, pero hay un problema y que empieza a generar un poco de incertidumbre porque empieza fallándole a las mujeres en ese aspecto. Empieza incumpliendo su promesa de gobierno y su plan de gobierno. Entonces, eso, a pesar de tener un programa tan bueno, realmente pues preocupa porque decimos, será la tónica con todo el compromiso asumido en materia de las mujeres. Entonces, esa es una, digamos, gran preocupación. Solamente falta por designar un ministerio. Apenas han designado 3 mujeres a nivel ministerial, la ministra de Cultura, la ministra de la Juventud y la ministra de la Mujer. Solamente están 3 mujeres en el nivel ministerial. Y Milagros Germán, que tiene nivel de ministra, porque en realidad es la parte de comunicación. Es la parte de comunicación, pero es una dirección muy importante, pero es una dirección. Y O sea, Milagros no tiene, Bosch en ética y transparencia gubernamental. sí, son instancias también sumamente importantes. El hecho, bueno, de tener la dirección de comunicación, realmente la vocera, digamos, del gobierno, y es un rol sumamente importante. Pero frente a la promesa de un gobierno paritario, realmente hay una distancia. Y no solamente por el compromiso de gobierno, Fausto, sino que es un asunto constitucional. La Constitución es clara en su artículo 39, numeral 5, donde plantea el equilibrio en todas las áreas de administración del Estado y en todos los poderes. Entonces también es un gobierno que inicia incumpliendo su promesa de gobierno, pero dejando de lado también el mandato constitucional. Entonces de ahí que esto es grave. Pero en términos general, yo pienso que el hecho que también en el nivel legislativo haya también un déficit grande. Sí, me interesa abordar ese tema legislativo en el próximo segmento. Ok. Es una pregunta bueno, que tengo. A nivel ministerial, entonces, digamos, bueno, me parece muy interesante el perfil de mujeres que han designado, el hecho de haber designado una ministra de la mujer, también que es una mujer que tiene una amplia experiencia de trabajo con mujeres, una mujer que era una obrera de Zona Franca y organizó las mujeres de Zona Franca a nivel de todo el país. Mayra Jiménez. Mayra Jiménez, y ha ido de pasar de ser una obrera de Zona Franca a organizar las mujeres de Zona Franca, a formarse, y realmente puedo dar testimonio de ese proceso de formación. El CIPAF y Magali fueron fundamentales en ese proceso de formación de Mayra. Y una anécdota, me recuerdo cuando se estaba elaborando el PION, el Plan de Igualdad de Oportunidades, como Mayra Jiménez era una de las activistas principales en el diseño de ese plan de igualdad de oportunidades, involucrando a las mujeres trabajadoras en esto. La colectiva Mujer y Salud también tuvo mucho que ver con su proceso de formación, siendo yo incluso la directora de Colectiva Mujer y Salud. Me tocó poner en marcha un programa nacional coordinado por Mayra Jiménez sobre salud sexual, salud reproductiva y violencia de las mujeres trabajadoras. Qué bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa, Sergio. En un momento retornamos.
Sergio Galván, nos preocupa muchísimo que en el nivel congresual, Senado y Cámara de Diputados, lo que hemos registrado en este proceso electoral ha sido una reducción de la presencia de las mujeres en relación al Congreso que cesa este 16 de agosto. ¿A qué se debe esto? ¿Qué ha pasado? ¿La lucha de las mujeres no ha sido suficiente para ser tomada en cuenta por los electores en este caso? Bueno, yo creo que en esa reducción de la presencia de las mujeres a nivel legislativo han influido varios factores. El primer factor tiene que ver con la falta de voluntad política de las direcciones de los partidos políticos y de los organismos responsables de administrar el proceso electoral. En este caso, por ejemplo, vemos a una Junta Central Electoral violando incluso la normativa que establece una cuota de género, interpretándola como una cuota de las mujeres, y esa cuota no es de las mujeres, es una cuota de género, donde dice ninguno de los dos géneros puede tener ni menos de un 40, ni más de un 60, y han hecho una interpretación aplicando el 40% a las mujeres. La forma en que se calculó es totalmente violatoria de la propia ley, o sea, se aprobaron listas que tienen menos de un 40% de mujeres y listas que tienen más de un 60% de hombres. Por ejemplo, en circunscripciones de 6, se supone que lógicamente serían 3 mujeres y 3 hombres, colocaban 2 mujeres y 4 hombres y dejaban a las mujeres por debajo del 40%. Entonces, hay un problema de voluntad política. En posiciones, por ejemplo, como las diputaciones nacionales, que son decisiones políticas, dejar fuera a las mujeres y ahí hubo una disminución. Muchas mujeres han tenido que acudir a los tribunales por violación también de sus derechos, haber ganado la convención y haberla dejado fuera. El asunto de la reserva fue un asunto que también fue en contra y desfavoreció de manera importante a las mujeres. Y hay una cantidad impresionante de recursos en todos los tribunales, superior electoral, superior administrativo, de mujeres todavía hoy peleando su lugar. Después de ¿Cuál es haber... el resultado de la presencia de la mujer en la elección municipal? Por ejemplo, se escogió a la alcaldesa del Distrito Nacional. En la elección municipal los resultados son una disminución, por ejemplo, a nivel de regiduría, ahora tenemos 24 mujeres menos a nivel de regiduría. Nos quedamos con la misma cantidad de alcaldías, 19 en la gestión pasada y 19 ahora. Una disminución también a nivel de directora de distrito, ahí perdimos 3 directoras de distrito. El nivel municipal, el único sitio donde hubo un incremento fue a nivel de vocal, o sea, al menor escala de poder, entonces hay una mayor presencia de mujeres. Pero además de todo esto, Fausto, además de los factores digamos que tienen que ver con la administración del proceso electoral, está todo el proceso económico, la administración de los recursos, los testimonios de las mujeres muestran cómo realmente hubo una discriminación tremendo en términos de los recursos, pero como la dinámica electoral también tan costosa es un asunto que afecta a las mujeres porque es obvio que las mujeres tienen menos acceso a los recursos, están en peores condiciones económicas, pero también tienen menos acceso a los recursos de la financiación privada.
por ejemplo, en una candidatura donde hay que gastar 40 o 30 millones de pesos, o sea, es muy difícil que las mujeres compitan. Entonces, en poblaciones donde hay mujeres con mucho liderazgo, la campaña era, bueno, está bien, ella sí es muy conocida, trabaja mucho aquí, pero yo soy el que tengo el dinero. Pero el hecho de que ahora el Partido Revolucionario Moderno domine el Senado de la República y la Cámara de Diputados podría implicar un mejoramiento en términos conceptuales y de calidad de las decisiones políticas y legislativas que se adopten, por ejemplo, sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres. Mira, yo creo que en el Senado hay un cambio importante. Bueno, entraron 4 mujeres y creo que hay un cambio muy significativo porque hay 3 de esas mujeres que en su trayectoria han mostrado también un compromiso con la agenda de derechos humanos, un compromiso con la agenda de las mujeres, y ellas van a ser clave para hacer avanzar, digamos, esa agenda. Pero también dentro de los senadores hay senadores también que tienen un nivel de compromiso, digamos, con la democracia, con los derechos. Antonio Taveras, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha cambiado un poquito el perfil del Senado. Me preocupa en términos de la dirección y de cómo de cómo se están conformando los órganos directivos del Senado. Ese sería un problema, y cuál va a ser el nivel de actuación. Pero también es un Senado altamente conservador también. Bueno, porque lo preside Eduardo Estrella, que es una persona que todo el mundo conoce, que es una persona conservadora. Sí. Pero ahí está Farideh Raful también, que es senadora del Distrito Nacional y que ha mantenido y mantiene posturas, que fue muy atacada, hay que decir, Sí. sobre todo por los grupos conservadores. Como, por ejemplo, alguien del movimiento feminista ha dialogado con Pedro Catrén, por ejemplo, que asumió un compromiso con grupos religiosos por escrito conservadores. Sí, ese es altamente preocupante. Entonces te digo, ahí hay como un poco de luz, pero mucha sombra, y realmente es de preocuparse. Es significativo, y eso yo lo valoro mucho, que haya un grupo, aunque sea pequeño, que van a estar ahí, digamos, a lo interno del Senado, haciendo esfuerzo significativo para hacer avanzar la agenda, no solamente la agenda de las mujeres, sino la agenda de la democracia, la agenda que tiene que ver con los derechos en términos generales. Entonces, hay personas que están que tienen un nivel de compromiso. En la Cámara de Diputados el panorama también es muy, muy complicado, a pesar de la disminución también de las mujeres. Eran 49, ahora son 44, pero también ahí hay serios problemas y elementos positivos. Por ejemplo, el hecho de que esté José Horacio Rodríguez ahí en la Cámara de Diputados. O sea, sabemos que va a tener una vocería muy fuerte en la defensa de los derechos. Pero un asunto que yo valoro muy positivo, Fausto, es el hecho también de la juventud. La ley, la cuota de la juventud ha tenido un impacto en la composición ahora de la Cámara de Diputados. O sea, hay alrededor de 20 diputados y diputadas menores de 30 años, y yo creo, menores de 35 años, y yo creo que eso también es importante, aunque muchos de esos jóvenes son también Conservadores. Muy conservadores, que es una preocupación. Pero bueno, por lo menos yo sí tengo la esperanza de que esos jóvenes que son conservadores realmente puedan poner, digamos, el oído en el corazón de la sociedad, que está clamando
también por mejorar en materia de derechos. Entonces, hagamos una última pausa, Sergio. Hagamos una última pausa y vamos a entrar en la parte final sobre las políticas públicas que pueden esperarse en una nueva administración que vinculen a las mujeres, tomando en cuenta que no hemos mencionado el caso de la designación de las 31 gobernadoras en todo el territorio nacional. En un momento retornamos. Sergio, ¿cuáles son las expectativas del movimiento, del Foro Feminista, sobre las políticas públicas que puede poner en marcha el cambio, el gobierno de Luis Abinader, a favor de las mujeres, de los derechos de las mujeres, derechos sexuales, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, reducción de mortalidad materna, etcétera? Bueno, grandes desafíos. Y voy a empezar por el área legislativa. En el área legislativa, este gobierno, esta gestión que recién inicia, tiene grandes desafíos. Y una es precisamente la aprobación del Código Penal con las 3 causales, cuando corre peligro la vida de la mujer, en caso de incesto y en caso de violación. Esa es una demanda ciudadana que la mayoría de la población está reclamando desde hace ya alrededor de 20 años. Entonces, ese es un desafío. Aprobar la ley orgánica integral sobre violencia contra las mujeres, que está en la Cámara de Diputados, en el Congreso desde el 2012. Aprobar la ley sobre igualdad y no discriminación. Aprobar la ley sobre salud sexual y salud reproductiva, que también está en el Congreso, y hacer las reformas necesarias que están pendientes, derivada de esa reforma constitucional. Y dentro de eso, la ley de paridad, y que además es un compromiso de gobierno, llevar al Congreso esa ley de paridad. Eso es desafío a nivel legislativo. A nivel, digamos, social y en beneficio de las mujeres, esta nueva gestión tiene el desafío grande de reducir la mortalidad materna. No podemos seguir diciendo, bueno, estamos progresando porque bajamos 1 punto, bajamos 2 puntos. Desde el 2005 debíamos llevar la mortalidad materna a 47 sobre 100.000 nacidos vivos. Y todavía estamos entre 100 y 105 sobre 100.000 nacidos vivos. Entonces, esto es una vergüenza a nivel de la región, es una vergüenza a nivel de República Dominicana también, porque aquí el 97% de los partos son institucionales y hay 4 controles prenatales. Entonces, aquí hay ¿Estarán las iglesias, estarán las iglesias interesadas en seguir decidiendo las políticas de salud? Bueno, el Estado tiene la responsabilidad de tomar decisiones al margen de las posiciones eclesiales. Este no es un Estado confesional, este es un Estado que respeta la libertad religiosa, pero tiene que tomar decisiones al margen de las posturas, digamos, o la creencia religiosa. El Estado tiene que gobernar para el Estado como tal. Y como decía Hostos, el Estado no tiene religión. Entonces, yo creo que hay otro aspecto muy importante, además de la mortalidad materna, la reducción del embarazo en adolescentes, o sea, sigue siendo un dolor de cabeza. Son muchos los planes, pero no se logran las políticas efectivas para reducir el embarazo en adolescentes, porque es un problema multifactorial, multicausal, que está asociado a la pobreza, que está asociado a la educación, que está asociado a la desigualdad, que está asociado a la violencia. Y tiene el desafío también de definir políticas públicas que realmente contribuyan a disminuir la violencia y en especial los feminicidios. En el ámbito... ¿El Foro Feminista está convencido que Luis apoyó las 3 causales en el pasado?
Por supuesto, en una decisión de la dirección ejecutiva en el 2016, el órgano de dirección del partido tomó una decisión de apoyo a las tres causales. Incluso mandaron una comunicación a todos los legisladores informándole de la decisión que había tomado su órgano de decisión. Además de ser una decisión de los órganos directivos del partido desde el 2016, está como uno de los puntos de gobierno de Luis Abinader y de esta gestión. Entonces yo creo que el compromiso está. Ahora falta la voluntad política para que eso se haga realidad. Y no quiero dejar, porque yo sé que ya estamos llegando. Terminando ya, se nos acabó el tiempo. Yo creo que también las políticas económicas, este país tiene la responsabilidad en este momento de hacer un proceso grande de recuperación económica. Y en ese proceso de recuperación económica, que está muy vinculado al impacto del COVID-19, se tienen que definir políticas que definitivamente también benefician a las mujeres, porque esta situación de la epidemia, donde ha tenido mayor impacto en términos económicos, es en la vida de las mujeres. Los sectores de la economía más afectados son los sectores de la economía donde se ubica la mayor cantidad de mujeres: el sector informal, el sector servicio, sector financiero, sector comunicación. Entonces, todas esas áreas es donde están ubicadas mayoritariamente, incluso en el sector doméstico, de trabajo doméstico, en la carga de cuidado. Entonces, yo creo que esas políticas económicas también tienen que poner en el centro de la acción a las mujeres. Muchas gracias, Sergia Galván. Sergia es dirigente, miembro del Foro Feminista, y le agradecemos muchísimo que haya aceptado este diálogo y nos haya ofrecido estos puntos de vista. Por supuesto que son muchas las demandas de las mujeres, no solamente de presencia, sino también de acogida a las políticas de equidad y de justicia en general en la sociedad, porque no se trata de establecer privilegios para las mujeres, sino de establecer equidad para que mujeres y hombres podamos convivir en equidad, en igualdad de condiciones y con verdadera justicia. Muchas gracias, Sergia, por este diálogo. Gracias, con apoyo al movimiento feminista, con apoyo a las demandas del feminismo, porque en definitiva no se trata de un segmento de la población, estamos hablando de la mitad de la población dominicana, que son mujeres que sufren las consecuencias mucho más graves que violencia, por ejemplo, de género, violencia social por olvido en los programas gubernamentales y discriminación por razones de salario y de servicios de salud y muchísimas otras. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias. Y gracias a los amigos que nos siguen en la televisión, en las redes sociales, en Acento TV y en el portal Acento. Hasta luego.